Hola, mi nombre es Alejandro Custodio y junto a mis compañeras vamos a abordar el objeto de estudio de qué elementos constituyen la desigualdad económica en poblaciones de diferenciación racial en Ciudad del Cabo después del apartheid. Vale, en primer lugar vamos a diferenciar las dos razas que allí conviven. Por un lado encontramos a la raza blanca, que cuentan con mayores privilegios y un nivel económico mucho más alto, y por el otro todo lo contrario, la raza negra, que no cuenta con dichos privilegios y que tiene un nivel económico bastante inferior. Ciertos motivos que constituyen dicha desigualdad son algunos como la desigualdad salarial. Vemos que hay una brecha enorme entre el sueldo que recibe una persona de la raza blanca y el que recibe una persona de la raza negra. Otro de los motivos son los diferentes trabajos que realizan. Mientras que la población blanca se mueve más por trabajar en oficinas y grandes empresas, la raza negra se ve obligada a trabajar en el sector de la minería y en trabajos de campo. A esto hay que añadir que, además, más del 80% de las tierras en las que trabaja la población negra son propiedad de la población blanca, lo que se reduce en que, después de cobrar dicho salario, la población negra tiene que pagar unos impuestos a la población blanca, lo que aumenta más dicha brecha. Por último, vemos el lugar donde habitan. Es bastante diferente. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, la población de raza blanca se mueve más por edificios lujosos y un nivel de vida bastante más alto. En cambio, en la imagen de la derecha vemos como la población negra vive en chabolas y pequeños poblados en los que ni siquiera algunos disponen de agua potable. Vale, por otro lado vamos a ver los contenidos que contienen nuestro trabajo. En primer lugar encontramos que en el estado del arte hay estudios realizados que nos ayudarán a conocer la economía sudafricana y a poder comprender un poco más la desigualdad racial que existe en dicha zona geográfica. Por otro lado, en el marco teórico-metodológico vamos a describir conceptos relevantes como puede ser el apartheid y vamos a conocer la historia política que hay en Ciudad del Cabo. Además, también encontraremos las hipótesis que hemos abordado para dicho objeto de estudio. Por último, en la discusión vamos a ver la opinión que tenemos los 7 miembros del equipo sobre el trabajo que hemos realizado. Yo soy Paula y os voy a hablar de los distintos estudios e investigaciones que se han realizado relacionados con nuestro objeto de estudio y con los objetivos de la investigación. La desigualdad económica en Ciudad del Cabo por cuestión racial es una realidad y, por tanto, ha sido objeto de estudio de numerosos expertos, reflejando en sus investigaciones un problema aún existente, incluso habiendo puesto fin al apartheid hace 28 años. El estudio realizado por el Banco Mundial en 2018, llamado Overcoming Poverty and Inequality in South Africa, aborda el progreso económico y social de Sudáfrica desde 1994, cuando la población negra consiguió el derecho a voto. Este estudio llega a numerosas conclusiones. La más destacable de ellas es que la desigualdad aumentó en Sudáfrica con el fin del apartheid, llegando a convertirse en uno de los países más desiguales del mundo. Una de las causas de esta desigualdad es la escasa movilidad entre clases sociales. Además, la mayor parte de la riqueza del país la ostenta la minoría que conforma las clases altas. También refleja que la pobreza es considerablemente más alta entre la población negra, ya que son los menos educados los que tienen familias más numerosas y mayor tasa de desempleo. Sin embargo, otra de las conclusiones de este estudio es que la desigualdad ya no depende tanto de la cuestión de raza, sino de los factores propios del mercado. Por otro lado, María Esteve López, en su estudio La economía sudafricana, perspectivas de crecimiento de un país emergente, establece que las principales debilidades de la economía sudafricana son la desigualdad en la repartición de la tierra, perteneciendo un 71% de la tierra a la raza blanca frente a un 3% a la raza negra, así como el desempleo y la baja cualificación de la mano de obra. Llega a la conclusión de que el potencial de la economía sudafricana no se aprovecha y que por tanto es una economía débil. Sin embargo, Steven Friedman confirma que la cuestión racial no es una de las causas de la desigualdad, sino que el problema es la continua desigualdad en el mercado formal. Esto lleva a que los inversores sudafricanos negros posean solo el 18% del capital social disponible de las 100 principales empresas que invierten en bolsa. La inequidad ha sido una realidad sudafricana continua, y aunque su origen está en una economía en la que se basaba un gobierno blanco minoritario, hoy en día el gran problema es la concentración de la economía en unas pocas empresas. Vale, soy Rocío González y voy a continuar con el estado del arte. En el primer trabajo se define la economía sudafricana como una economía concentrada, ya que en 2014 el 10% de la población recibió 2/3 de todo el ingreso nacional. Desde el fin del apartheid, en 1994, la participación de los ingresos más altos ha aumentado considerablemente,
Sin embargo, a pesar de las reformas que luchan contra la herencia segregacionista, la raza sigue siendo un determinante clave para las diferencias en los niveles de ingresos, logros educativos, oportunidades laborales y riqueza. También se realiza una comparación entre la economía sudafricana y europea. En 2014, el ingreso nacional promedio entre el 10% más rico fue de 94.600 euros, lo que se asemeja a economías como la de Francia o la de España. Sin embargo, el ingreso nacional promedio del 90% de la población sudafricana está cerca del ingreso del 16% más pobre de Francia, por lo que no podemos hablar de una existencia de la clase media en la sociedad sudafricana, sino de una economía dual en la que la minoría disfruta de un nivel de vida alto y el resto se queda atrás. En el siguiente trabajo, los autores hacen un repaso de la historia y el contexto económico de Sudáfrica tras la abolición del apartheid. Históricamente ha sido un país rico en cuanto a recursos naturales y relatan cómo los europeos comenzaron a asentarse en el país para beneficiarse de estos recursos, lo que acabó con la creación del apartheid, cuyo objetivo era conservar el poder de la minoría blanca. Analizan la situación económica 19 años después de su prohibición y recalcan que a pesar de que la pobreza ha disminuido, la participación en los ingresos del quintil más bajo se mantiene cerca del nivel que tenía en 1993, de un 3%, lo que indica que la desigualdad económica no ha disminuido desde el fin del apartheid. Como conclusión, creen que aunque la situación haya mejorado, queda mucho por hacer en cuanto a empleabilidad, pobreza y desigualdad racial. Y es que dicen que la legalidad del apartheid aún existe y debe erradicarse de las mentes de la población. Para ello proponen que el gobierno busque formas de eliminar estas desigualdades creadas históricamente. Vale, en este trabajo se analizan las desigualdades raciales de la educación en Sudáfrica, que siguen siendo notables años después del fin del apartheid. En su investigación, Bluestein desarrolla un modelo dinámico de escolarización y oferta laboral de jóvenes en Sudáfrica para explicar esta desigualdad. La estimación se basa en 1.420 hombres de entre 12 y 22 años, en la era posterior al apartheid en Ciudad del Cabo. Y tras el estudio llega a la conclusión de que el apartheid explica en gran parte la brecha entre blancos y negros en años de escolaridad. Para explicar esta desigualdad destacan sobre todo las limitaciones económicas de las personas negras y por ello Bluestein sugiere la eliminación de las tasas en todas las escuelas de secundaria. García, y voy a terminar con el estado del arte de ese trabajo. En primer lugar, Micaela y Brown utilizan el término de violencia líquida para explicar la desigualdad racial y estructural de la distribución del agua en Sudáfrica. Este estudio lleva a que una gran parte de la población formada por trabajadores agrícolas depende de un suministro de agua precario, mientras que los terratenientes blancos mantienen su control. De esta manera, los trabajadores negros tienen que pagar o dar mano de obra a cambio del suministro de agua, mientras que los blancos refuerzan su control sobre él. Otro estudio a destacar es el realizado por Rebecca Lindsay en una universidad de Estados Unidos en 2016. En él se recogen los testimonios de niñas sudafricanas de raza negra, sus profesores y la directora del colegio donde estudian. Además, incluyen datos de una organización llamada Educación Sin Fronteras, que pueden ser muy importantes para el desarrollo educativo. En esta tesis, como conclusión, aparece una frase que dijo una de esas niñas: estamos todavía en el apartheid. Gracias a toda la literatura recogida durante este estudio y a la ayuda de los participantes, se puede afirmar que las niñas negras se enfrentan a mayores desventajas que los niños blancos. Además, se habla también de la necesidad de ayudas e iniciativas para ayudar a la población desfavorecida de todo el mundo. Por último, Luis Kruger escribió un artículo hablando del empoderamiento económico de la raza negra después de 1994, cuando acaba el apartheid. En él nos dice que las medidas del Congreso Nacional Africano para terminar con la desigualdad social y económica no han funcionado años después. Su conclusión es que el problema es que el gobierno se centró en políticas socialistas y comunistas, lo que dio lugar a una mayor desigualdad racial. Lo que debe haber hecho es seguir una línea política capitalista. Hola, mi nombre es Laura y voy a hablar del marco teórico. Primeramente, conocer qué significó el término apartheid para la población sudáfrica. ¿En qué se basaba el apartheid? Pues se basaba en un conjunto de leyes que estaban aplicadas en 1948, ¿vale? Las cuales dieron lugar a un sistema bastante desigual. ¿Qué provocó? Pues provocó una brecha entre la población negra e india de Sudáfrica, debido pues, a que tenían menos privilegios que los descendientes de los colonos europeos. Tenemos que tener muy presente que estas leyes estuvieron en vigor hasta principios de los años 90 aproximadamente. Algunas de estas leyes eran, por ejemplo, que la población negra no podía votar por el simple hecho de ser negra, o sea, simplemente cobraban un salario menor, ¿vale? Realizando exactamente el mismo trabajo que las personas de raza blanca. Vale, ¿qué es una sociedad? Una sociedad es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo una serie de normas
Y estas, ¿vale? Las normas se relacionan compartiendo una misma cultura o una misma civilización. Vale, una cosa muy importante es que Ciudad del Cabo fue la ciudad de origen europea más antigua de Sudáfrica. Primeramente fue aprovisionamiento para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, permaneciendo bajo la autoridad de la misma. Luego fue tomada por el ejército británico durante las guerras napoleónicas. Tiempo después la colonia volvió a ser propiedad holandesa y finalmente fue ocupada por las tropas británicas nuevamente. Vale. Años después ganó las elecciones el Partido Nacional, prometiendo leyes de segregación racial. Los suburbios nacionales fueron limpiados de residentes ilegales, teniendo como ejemplo Ciudad del Cabo, ¿vale? O sea, tenían muchos ejemplos, pero su mayor ejemplo era Ciudad del Cabo, que fue derruido justo después de declararse como una región exclusivamente para personas de color blanco. Vale, en cuanto a que Ciudad del Cabo fue cuna de muchos líderes del movimiento anti-apartheid, se lo debemos en parte a Nelson Mandela. ¿Por qué? Porque este hizo público su discurso justo después de haber sido liberado, lo cual, ¿vale?, anunció el inicio de una nueva era para el país. Y 4 años más tarde se llevó a cabo la primera elección democrática sudafricana. Una cosa a tener muy en cuenta es que Ciudad del Cabo se mantuvo como la plaza fuerte de la oposición política a la ANC, ¿vale? Y además se convirtió en la primera ciudad de África y de Sudáfrica, legalmente. Vale, por último, en cuanto a la diferenciación racial, lo que podemos decir es que durante más de 40 años existió en Ciudad del Cabo un sistema consistente en la segregación racial bajo el dominio de la raza blanca. ¿Qué significa esto? Que quien mandaba, ¿vale?, quien tenía todos los privilegios existentes, sociales y económicos, era la raza blanca. Esto llegó a tal punto de marcar un acceso restringido en las zonas públicas para personas de raza negra. Yo me llamo Ana y os voy a hablar sobre la metodología. El objetivo principal de este trabajo es conocer los motivos de la desigualdad económica entre personas de raza blanca y raza negra en Ciudad del Cabo tras el apartheid. Por esto, los objetivos secundarios que hemos propuesto son analizar la construcción de la desigualdad económica considerando la cuestión racial, conociendo la procedencia de los ingresos de las familias de distinta raza, así como los trabajos más comunes que desempeña cada raza. También hemos estudiado la posibilidad que existe en la sociedad de Ciudad del Cabo para acceder de un nivel social a otro, independientemente del color de piel. Cuando hemos estudiado el objeto de estudio, nos surgen diferentes hipótesis. Principalmente consideramos que la desigualdad económica es el resultado de la no superación del apartheid, que tiene como consecuencia una gran segregación racial, traducida en desigualdad económica por la menor consideración social de la raza negra. Por esto, las personas blancas viven en una situación de privilegio respecto a las personas de raza negra. Abordando estas hipótesis y objetivos, creemos que la mejor forma de abordarlas sería a través de técnicas cualitativas, como la observación participante para poder entender y vivir la situación real de la ciudad, pudiendo observar la desigualdad en primera persona. Además, otra forma de conocer las condiciones sociales y económicas de esta zona geográfica serían las historias de vida. A partir de ellas conocemos la realidad de los ciudadanos de Ciudad del Cabo, haciendo énfasis en las personas de raza negra, para poder entender el desequilibrio laboral y económico existente. Por último, usaremos las técnicas cuantitativas, como el análisis de indicadores que reflejan objetivamente la situación en la que se encuentra la ciudad, como los indicadores de pobreza o desigualdad. Hola, mi nombre es Jessica y voy a presentaros la parte de la discusión de nuestro trabajo. La desigualdad económica en Ciudad del Cabo es algo que afecta a muchas personas a nivel individual y al país de Sudáfrica a nivel global. Esto afecta a las condiciones de vida de las personas que viven en ellas. Es necesario visibilizar las condiciones en las que se encuentran dichas personas, ya que, aunque el apartheid no sea algo que esté vigente legislativamente, es algo que a día de hoy sigue muy presente, ya que en Ciudad del Cabo sigue habiendo mucha desigualdad racial. Lo que más nos ha podido costar a la hora de buscar información sobre la desigualdad en Ciudad del Cabo ha sido quizá que no existe mucha información basada básicamente en Ciudad del Cabo, sino que la información se refiere más a Sudáfrica en general y que la mayoría de información que encontrábamos estaba en inglés, ya que en español no hay muchos estudios. En cuanto a los autores que hemos encontrado y sus trabajos, estamos totalmente de acuerdo con ellos y gracias a ellos hemos conseguido entender mejor la desigualdad y sobre todo la vida de las personas de raza negra.